Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy bien, en este programa tratamos temas de política, tratamos temas de economía, pero también hay que tratar temas que tal vez no están en el centro de la atención, pero que son temas relevantes, que pueden afectar o afectan nuestras vidas, las de nuestros hijos, las de nuestros nietos. No todo es política y economía, hay que entenderlo, aunque muchas cosas suceden que tienen efectos políticos o económicos. Por ejemplo, la pandemia de COVID. La pandemia de COVID indudablemente afectó económicamente a cientos de millones de personas alrededor del mundo. Destrozó algunas economías, a otras las postró. Un estudio más reciente del Instituto para las Métricas de Salud y la Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington calcula que hasta el día de hoy han muerto 18 millones de personas de COVID. Y uno diría, ¿cómo? Los gobiernos en conjunto reportan 7 millones. Sí, pero el Instituto de la Universidad de Washington toma en cuenta otras variables. Las tasas de infección que se reportaron, las muertes en exceso, las personas que entraron a hospitales. O sea, toma un bolón de datos para llegar a esta cifra que es terriblemente alta, 18 millones de víctimas del COVID. También hay que aceptarlo. No hay gobierno del mundo, el de México, el de Estados Unidos, el de China, el que ustedes quieran, que haya reportado las cifras como son. Algunos expertos dicen que el único país que reportó las cifras tal cual era Bélgica, porque Bélgica incluyó entre los muertos de COVID personas que morían de una enfermedad respiratoria y punto, lo reportaba, así de fácil. Bien, entonces ya vimos lo que es capaz de hacernos un virus archimicroscópico. Pero ahora está surgiendo un nuevo problema que hay que enfrentar y que también va a tener serias consecuencias. Nos va a poder matar esto lo que está ocurriendo, matar a alguien que queramos y va a afectar la economía. Y me refiero a los supermicrobios, a las superbacterias que ya son inmunes a cualquier antimicrobiano que uno se eche, a cualquier antibiótico. Este ya es un fenómeno muy preocupante, tanto que el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas publicó ayer un reporte donde manifiesta que este programa va a ir creciendo y se va a agravar. ¿Y qué es lo que dicen? Que se estima que la resistencia a los antimicrobianos, claro, están hablando de la resistencia de los microbios a los antimicrobianos, va a provocar hasta 10 millones de muertes cada año en el año 2050. El 50 está a la vuelta de la esquina, no nos engañemos. Una cifra similar a la tasa de mortalidad por cáncer hace 2 años. Dice que también esta resistencia a los antibióticos está íntimamente ligada, ojo, a la pobreza, falta de saneamiento, falta de higiene y la contaminación. Dicen que el costo económico de la resistencia a los antibióticos podría representar una caída del PIB de al menos 3.4 billones de dólares para dentro de 7 años, lo que conduciría a 24 millones de personas más a la pobreza extrema. Claro, esto no es terrible como la pandemia de COVID que llevó a la pobreza extrema a 500 millones de personas. Pero ¿para qué queremos más pobres? Entonces, aquí hay un problema. En México, la gente sigue consumiendo antibióticos como si fueran salvavidas. Cuando la ley se cambió, donde se exigía receta médica obligatoria para venderle a uno antibióticos, las farmacias muy inteligentemente pusieron consultorios al lado con sus médicos y uno llega, ay doctor, yo creo que un antibiótico, y yo lo sé porque yo lo hice una vez. El médico, no hay problema, tomes este antibiótico, me dio la receta, claro, la compré al lado, ¿no? Entonces, en México, el consumo, el abuso de antibióticos nos va a llevar a un asunto terrible. Enfermedades que hoy te curas con una inyección, con unas pastillas, te van a matar como hace 100 años, antes de que se descubrieran los antibióticos, la gente se moría por cualquier cosa.
¿Cuánto le va a costar a México en vidas, en recursos? No creo que México esté preparado para esto, porque la ley que prohíbe la venta de antibióticos sin receta se le dio la vuelta de una manera muy inteligente. Marco. Yo creo que es parte de los retos que estamos teniendo en materia de salud, pero no estamos llegando, Eduardo. Tenemos un sistema de salud totalmente reactivo, limitado, con grandes carencias. Pero en diciembre iba a estar como en Dinamarca, acuérdate. Sí, invertebrado entre lo público y lo privado, donde estas nuevas preocupaciones que ya están empezando a generar problemas, porque todos conocemos de gente de pronto tiene algún microbio extraño que se tardan mucho en localizar, no están en la agenda y tienen una repercusión todavía mayor a los atrasos que traemos, a los rezagos. Se pueden sumar estos otros y la verdad que eso, como lo dicen los datos que exhibes, pueden ser catastróficos porque nuestra población es muy vulnerable a este tipo de riesgos. Yo he conocido personas que han padecido el famoso estafilococo dorado. La lesión no cicatrizaba. Meses y hasta años peleando contra este microbio. La mayoría de los casos salieron adelante, pero dices años, porque el estafilococo dorado se come los antibióticos de lunch. Luis Miguel. Que hay dos extremos, si se puede decir así. Uno es la política pública y el otro es el conjunto de prácticas que en lo personal o familiar tenemos. En los dos extremos estamos siendo muy vulnerables. Creo que considerando que esto no es si va a llegar, sino cuándo va a llegar, creo que la primera cosa, y en ese sentido, bienvenido tu comentario, es tenemos que empezar a mejorar la manera en que nos medicamos, automedicamos, la manera en que nos relacionamos con los fármacos. No solo estamos hablando de generar resistencias que nos van a hacer daño, sino de adicciones. Buena parte de la epidemia de los opiáceos en Estados Unidos tiene que ver con la facilidad con la que la gente toma opiáceos para atenderse un dolor. Cierto. Entonces, yo diría, por un momento, una de las lecciones que teníamos claro de la pandemia es no esperes que el gobierno haga por ti lo que tú debes hacer. Aprender a cuidarnos para no enfermar y no estar esperando que nos echen un antibiótico. Y aquí hay algo más grave. Las grandes farmacéuticas del mundo no están invirtiendo suficiente dinero para desarrollar nuevos antibióticos por una sola razón: no es negocio. Y cada vez hay menos médicos que se dedican a este asunto de las infecciones, porque por lo menos en Estados Unidos, de 30 especialidades, son los menos pagados. O sea, ya lo dijiste, Luis Miguel, o nos cuidamos porque nadie nos va a cuidar, ni gobiernos, ni laboratorios, ni médicos. Tenemos que tener mucha prevención. Luis. Y solamente para complementar los datos que tú dabas, encontré una encuesta de Doctoralia que se practicó en México en 2019, o sea, hace 3 años, fue la más reciente que encontré. En todo el país se hizo y 86% de los encuestados dijeron que sí se habían automedicado en el último año. 86%, o sea, quiere decir que una alta cifra de mexicanos se automedican, ¿no? Además, somos un país de doctores. Cuando tienes un amigo enfermo que es, toma esto, y otro le dice, no, mejor toma esto. Y todo el mundo aconsejándote qué tomar. Tampoco hacerles caso. La sugerencia, cuando vayan a un médico y el médico les diga que un antibiótico, pregúntenle que si no hay una alternativa al antibiótico. Y si no la hay, ver muy bien, verificar cuáles son las secuelas de tomar ese antibiótico y qué tan eficaz es. En fin, aquí está la advertencia. Después no digan que no les dijimos. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.